Hola, mi nombre es Josué y en este video vamos a ver bueno, más bien una comparación, una explicación de los sistemas operativos por su visión interna. Esto quiere decir que vamos a explicar por su estructura, por lo que ofrecen y su forma en la que ofrecen sus servicios. Empezaremos hablando de los sistemas monolíticos. Estos sistemas lo que hacen es, vaya, llamar varias aplicaciones o las aplicaciones se llaman unas a otras mientras tengan algo o una conexión entre sí. Eso es lo que nos ofrece el sistema monolítico por su estructura. También está por los servicios que ofrecen. Este tipo de sistemas operativos, los sistemas monolíticos, este, más bien está, ¿cómo podría decirse? Esta introducción se llama cambiar una máquina de modo usuario al modo kernel. Kernel, como ya hemos visto, es el cerebro, vaya, de la computadora como tal, o su corazón, y transfiere el control a los sistemas operativos. Después el sistema operativo obtiene los parámetros o los datos que se van a analizar y determina cuál es la llamada al sistema que se va a llevar a cabo. Eso quiere decir que por prioridades o por llamadas de parámetros se van a llamar unas a otras y depende cuál se va a llamar. ¿Qué servicios nos ofrece el sistema monolítico? Bueno, nos ofrecen servicios como llamadas al sistema que proporciona el sistema operativo. Los parámetros se colocan en un lugar bien definido, por ejemplo, en la pila. Esto quiere decir, se van colocando en niveles en forma de cómo se van llamando y luego se ejecutan las instrucciones. Esto es lo que nos ofrecen los sistemas monolíticos. También tenemos lo que son los sistemas jerárquicos. Estos sistemas ya es un poquito más evolucionado que el monolítico y a medida que fueron creciendo la necesidad de los usuarios de computadora, pues también se perfeccionaron los sistemas y se hizo necesaria una mayor organización del software. Eso quiere decir todo lo que manejamos dentro de la computadora o como programa, como bien lo sabemos. Donde la parte del sistema contenía subpartes y organizado en forma de niveles, quiere decir como una estructura de una empresa, vaya. Los programas estaban organizados en ciertos niveles. Pero, ¿qué servicios nos ofrecen estos sistemas jerárquicos? Bueno, el sistema operativo se dividió en pequeñas partes, de tal forma que cada una de ellas estuviera perfectamente definida y con la clara interfaz del resto de los elementos. Quiere decir que cada una de las partes del sistema operativo, aunque fueran independientes, están conectadas todas en una sola, o en este caso en el sistema operativo. Pero, ¿qué nos ofrecen los sistemas jerárquicos? ¿Qué servicios nos ofrecen? Bueno, al tener esta estructura jerárquica o de niveles, vaya, de mayor importancia, menor importancia, o como vayan llegando los parámetros, en los sistemas operativos, el primero de los cuales fue denominado THE, Technic High School Eindhoven, obviamente fue creado en la escuela, en la Universidad de Eindhoven, se utilizó con los fines didácticos, simplemente para enseñanza de los alumnos. Se puede pensar que también en estos sistemas, como si fueran un multicap, esto quiere decir que capa tras capa van habiendo aplicaciones o parámetros que van llamando pues cada una de las aplicaciones o ¿cómo puedo decir? De los niveles de cada uno del sistema operativo. También tenemos lo que son los sistemas de capas. Estos sistemas tienen 6 capas. Es lo que nos dicta su visión interna de qué es lo que tiene su característica. Desde un nivel 0 hasta un nivel 6. Pero, ¿qué llevan esos niveles? Ok, bueno, la capa 0 es la asignación del procesador y multiprogramación. La capa 1, la administración de memoria y tambor. La capa 2, la comunicación operador-proceso. La capa 3, la administración de la entrada y salida. La capa 4, programas de usuario. Y la capa 5, el operador. Estas son las 6 capas que maneja el sistema de capas. ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, también este sistema de capas tiene una mayor generalización en el concepto de estas mismas presente en el sistema Multics,
en vez de tener capas multic, se describió como una serie de anillos concéntricos en donde los interiores tenían más privilegios que los exteriores, que es un efecto, que este efecto viene siendo lo mismo en capas prácticamente, pero lo que nos dice concretamente es que la parte interna de estos sistemas va a tener la mayor relevancia de uso, vaya, para la computadora, que las partes externas. Las externas serían como unas añadiduras a lo que realmente va a ser el sistema operativo en capas, o lo que hace los parámetros. Los internos son los de mayor prioridad, y los externos prácticamente son los que auxilian a estos parámetros internos. También nos ofrecen un servicio como procedimientos en un anillo exterior para llamar un procedimiento a un anillo interior. Quiere decir que hay comunicación entre estos anillos, como lo había explicado anteriormente. ¿Qué más podemos decir? Estos parámetros también comprobarán cuidadosamente que todos los parámetros que se llamen sean válidos antes de permitir que proceda la comunicación o no procedan. Tiene que hacer una validación de si el parámetro es correcto o no es correcto. En dado caso de que sea correcto, sigue avanzando en la orden de prioridades, y si no es correcto, pues simplemente se desecha y no pasa hasta que este proceso sea validado. También tenemos el modelo cliente-servidor, que es un poco ya más actual y muchos lo hemos utilizado igual, y muchas personas no se dan cuenta, ¿no? Pero al decir servidor, pues igual y piensan en grandes computadoras, pero pensando en oficinas pequeñas, pues es simplemente una computadora que almacena, no sé, un impresor, una copiadora, y todas las máquinas de esa pequeña oficina pues imprimen hacia esa computadora. Vaya, será un cliente-servidor. ¿Por qué? Porque el cliente es el que manda imprimir hacia el servidor, o viceversa. También puede jalar datos en dado caso de que el servidor contenga datos. Pero ya viendo concretamente, esta es una ligera variación de la idea del microkernel, es diferenciar dos clases de procesos: los servidores, cada uno de los cuales proporciona cierto servicio, y los clientes que utilizan estos servicios, como lo había explicado anteriormente. Este modelo se conoce como el cliente-servidor, y a menudo la capa interior del microkernel, pero ese no es lo requerido. La esencia es la presencia de los procesos que hay en este modelo. También podemos ver los servicios que nos ofrece este tipo de sistemas. Es la generalización obvia de hacer varias tareas con un cliente, con uno o varios clientes, hacia el servidor, que se ejecuten en distintas computadoras, como lo había explicado anteriormente. Podemos tener 5 computadoras que van a llamar a un solo servidor, y cada una de ellas hace cosas diferentes en ese mismo servidor. Esto es a lo que se refiere. Y obviamente todo conectado a través de una red local con una conexión a internet, no vaya, que es la que transfiere los datos, y los clientes se comunican a los servidores mediante el envío de mensajes. No necesariamente mensajes como tal, ¿no? O sea, realmente el mensaje puede ser un parámetro o una aplicación, o vaya, desde una impresión, ¿no? El cliente le está mandando al servidor un mensaje de impresión, y el servidor, si tiene los parámetros adecuados, la acepta y lo imprime. Así de fácil. Pero ¿qué servicios nos ofrece el modelo cliente-servidor? Cada vez hay más sistemas que involucran a los usuarios con sus computadoras personales, ya sean domésticas o más profesionales, como clientes o equipos más grandes que operan en algún otro lado de servidores. De hecho, la mayor parte de la web opera en esta forma. Así es como cuando nosotros checamos nuestro correo, pues obviamente nuestros datos están en un servidor, y el servidor no está ni en nuestra oficina ni en nuestra casa, simplemente está en las oficinas centrales del dominio que tiene nuestro correo. En este caso puede ser Gmail, Yahoo, Hotmail. Los servidores se encuentran pues en las oficinas, vaya, centrales de cada uno de estos dominios, y ahí es donde está el servidor, donde nosotros accesamos desde nuestra computadora para checar nuestro correo, checar nuestros datos, o simplemente checar nuestro Facebook. Vaya, también Facebook es un gran servidor que está en las oficinas centrales. Dice, una PC envía una petición de página web al servidor, y la página web se envía de vuelta. Es lo que estaba explicando anteriormente. Nosotros, al entrar un correo, entramos con nuestro usuario y contraseña, la página web le manda esa información al servidor, el servidor capta que es la información correcta
y regresa ya a la nueva pantalla con nuestro correo vaya dentro de nuestro mail y podemos accesar a todo esto. En dado caso de que no sea correcta, como lo he explicado con lo anterior, de que checa los parámetros, nos mandaría un mensaje de que no es la contraseña o no es el usuario, o bueno, nomás serían esos dos casos, no vaya, o en caso de intentarlo mucho, pues nos manda un error, ¿no? De que ya no podemos accesar más hasta nuevo aviso. Esto es lo que nos ofrece el modo cliente-servidor. ¿Qué nos ofrecen los microkernels? Bueno, la idea básica detrás del diseño del microkernel es lograr una alta confiabilidad al dividir el sistema operativo en módulos pequeños y bien definidos, solo uno de los cuales, el microkernel, se ejecuta en modo kernel y el resto se ejecuta como procesos de usuarios ordinarios, sin poder relativamente. Esto quiere decir que solo digamos en términos coloquiales, un administrador puede accesar completamente a la computadora. Y los usuarios que estén en esa computadora o los usuarios que tengan esa computadora tienen un acceso restringido hasta cierto punto, y es lo que nos explicas, con un poder relativo. Entonces el usuario tiene poder relativo sobre el equipo, pero no al 100% como lo tendría un administrador. En términos coloquiales sería explicado de esa manera el microkernel. También el microkernel nos ofrece, por los servicios que ofrecen, está hecho en un código C y administra y planifica los procesos que se encargan de la comunicación entre procesos al pasar mensajes entre procesos, y ofrece un conjunto de aproximadamente 35 llamadas al kernel para permitir que el resto del sistema operativo realice su trabajo. Es lo que explicaba anteriormente también ya sea en el servidor, en el modo client servidor o en este microkernel. Todos los procesos van a pasar por un filtro, y esto nos va a dictar lo que es cuáles son los que pasan, ¿no? Vaya, prácticamente. Digamos, vamos a hacer específico los procesos, es lo que podemos llamar como una impresión, abrir un programa, abrir nuestro correo, abrir la música. Es un proceso para una computadora y pasan por filtros. Y cada de estos procesos es un mensaje a los que nos referimos anteriormente. Entonces, ¿pero qué servicios nos ofrece realmente? O la forma en la que ofrecen los servicios los microkernels. Estas llamadas o procesos realizan funciones tales como asociar los drivers asociar los drivers a las interrupciones, desplazar los datos entre espacios y direcciones e instalar nuevos mapas de memoria para los procesos recién creados. El manejador del dispositivo para el reloj también está en el kernel, debido a que su planificador interactúa de cerca con él. Todos los demás dispositivos controladores se ejecutan como procesos del usuario separados. ¿A qué se refiere como drivers? En este caso la traducción sería manejadores. En una computadora existen, ahora sí que los manejadores de audio, de video y de impresión. Los microkernels es lo que lo administra. Esto es lo que administra que los drivers o los controladores funcionen, pero los maneja como si el administrador o el usuario final los estuviera ejecutando. Esto quiere decir que cuando una computadora se formatea y no se le ponen este tipo de controladores, como me había referido al audio, el video o una impresora, no va a hacer nada. Cuando el usuario los instala, el microkernel toma como que el usuario los instaló y los va a ejecutar cada que lo quiera. Entonces, cuando nosotros prendemos una computadora, el microkernel acepta que como el usuario instaló ese driver de audio, se ejecuta automáticamente, prende la computadora y sucesivamente con impresión, con video y con cualquier tipo de driver que se instale en la máquina. Y ahora, pasando a algo más moderno, veremos los que son las máquinas virtuales. Muchos igual no tienen conocimiento de lo que es una máquina virtual. En este caso, la máquina virtual, actualmente son unas cajas pequeñas, realmente nomás traen una conexión de USB para teclado, mouse y una USB para sacar datos y un procesador, y hasta ahí, ¿no? Procesador, memoria RAM y su ventilador. Realmente ya no almacenan cosas las computadoras, todo se va a una nube, por eso se llaman máquinas virtuales. Y lo que nos estamos refiriendo en estas máquinas virtuales
es el corazón del sistema que se conoce como un monitor de máquina virtual. Se ejecuta en el hardware solamente, a lo que me refería con procesador, memoria RAM y tarjeta madre, y realizan una multiprogramación proporcionando no una, sino varias máquinas virtuales a la siguiente capa hacia arriba. Sin embargo, a diferencia de otros sistemas operativos, estas máquinas virtuales no son máquinas extendidas con archivos u otras características adecuadas, como lo había explicado anteriormente. No son máquinas o no son computadoras personales como tal, simplemente es una conexión hacia una nube donde están los datos o los programas que se van a jalar y desde ahí se ejecutan. Pero ¿qué nos ofrecen este tipo de máquinas virtuales? Cuando un programa de CMS se ejecuta una llamada al sistema, esta queda atrapada por el sistema operativo en su propia máquina virtual. Pero para la VM370, de igual forma que se ejecuta, es como una máquina real en vez de una máquina virtual. O sea, este tipo de máquina, la VM370, la ejecuta como si fuera una PC de escritorio, vaya, una personal, aunque es una virtual. Pero ¿cómo nos ofrecen estos servicios? Al separar por completo las funciones de multiprogramación y proporcionar una máquina extendida, cada una de las piezas podría ser más simples, más flexibles y mucho más fáciles de mantener. Esto quiere decir que cada proceso que hay en la máquina virtual o cada microprogramación que se hace o el proceso es más flexible para trabajar con los usuarios. Entonces es más fácil de usar para ellos, y también la manutención o cuando algo se daña en las máquinas virtuales es más fácil repararlo, puesto que ya no hay un sistema como tal para mantener. Y eso es prácticamente lo que podríamos ver de las máquinas virtuales. Y por término, pues podríamos hablar de los exokernels. Una vez que se clona una máquina actual o vaya, se copia de un sistema a otro, no podría explicarlo, cómo se hacen las máquinas, cómo hacen las máquinas virtuales. Otra estrategia es particionarla. En otras palabras, a cada usuario se le proporciona un subconjunto de los recursos, y así una máquina virtual podría obtener los bloques de disco del 0 al 1023. Los siguientes podrían obtener los bloques del espacio disco del 1024 al 2047 y así sucesivamente, según sea el espacio requerido. Es como si nosotros tomamos nuestra USB mejor un disco duro. Una USB podría ser un poco más como un disco duro, y nosotros lo formateamos, pero formateamos nada más 20 gigas de 80, y esos 20 gigas se los vamos a asignar a la letra C, y otros 20 gigas se los asignamos a la letra D, otros 20 gigas a la letra F y otros 20 gigas a la letra J. Cada una de estas letras, digamos que va a ser un usuario, y ese usuario solo tiene ese espacio del disco duro para almacenar datos. Prácticamente es lo que se refiere el exokernel al particionar las máquinas virtuales. En este caso, las virtuales no tienen un disco duro como tal, pero en la nube o en el servidor donde se almacenan los datos, cada máquina virtual ya tiene un espacio predeterminado para ese usuario. En este caso, el servidor sí tiene un disco duro que está particionado para ciertas máquinas virtuales. También nos ofrece por servicios, su trabajo es asignar recursos a las máquinas virtuales y después comprobar los intentos de utilizarlos para asegurar que ninguna máquina trate de usar los recursos de otra. Como lo he explicado anteriormente, el servidor, el principal, ya tiene un parámetro para cada una de las máquinas virtuales. Entonces la máquina virtual F no puede interferir con la capacidad de la J, puesto que el servidor no le va a permitir obtener datos, bueno, más bien no obtener, sino jalar espacio de almacenamiento hacia su máquina de otra. Simplemente tiene un espacio limitado y hasta ahí, porque así lo dicta el servidor. También ¿cómo nos ofrece estos servicios? El exokernel solo necesita llevar el registro para saber a cualquier máquina virtual que se le ha asignado cierto recurso. Este método sigue teniendo la ventaja de separar la multiprogramación en el exokernel como el código de sistema operativo del usuario. Esto quiere decir el espacio de un usuario o el nombre, vaya, como tal. Pero como
con menos sobrecarga, ya que todo lo que tiene que hacer el exokernel es mantener las máquinas virtuales separadas unas de otras. Es como lo he explicado en estos ejemplos, que cada máquina virtual nunca se va a encontrar con ninguna otra, más que para igual y compartir información, más no para que una jale, digamos, almacenamiento de otra. Simplemente cada una tiene su propio almacenamiento y tiene su propio usuario. En dado caso de la comunicación, vaya, ya sería pues, con el cliente servidor o con la máquina virtual que se comunican, pero hasta ahí. Simplemente se comunican para pasar información de una a otra, pero no van a jalar el espacio ya predeterminado, como lo expliqué al principio con el exokernel. Y bueno, eso es todo lo relacionado con los sistemas que hay. Y pues bueno, espero que les haya sido de su agrado este video y muchas gracias.